Bienvenido. En este segundo módulo estudiaremos el órgano que gobierna nuestro sistema, el cerebro, y conoceremos el papel de las funciones ejecutivas. El cerebro, junto con el resto del sistema nervioso, es el encargado de que podamos pensar, decidir, actuar y alcanzar nuestros objetivos. De forma sencilla, podemos definir las funciones ejecutivas como el conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten controlar y regular nuestra conducta. Son las responsables de diseñar un plan de acción, mantenerlo, supervisarlo, corregirlo cuando sea necesario y dirigir nuestro comportamiento hacia un objetivo concreto. En una competición de golf, cuyo objetivo es obtener el mejor resultado posible, las funciones ejecutivas nos permiten diseñar un plan de juego, supervisar si lo estamos cumpliendo, mantener ese plan durante la vuelta, modificarlo cuando las circunstancias lo requieran, por ejemplo, tras un error importante que nos obligue a adoptar una estrategia más agresiva. Antes de profundizar en ellas, conviene comprender cómo está organizado el sistema nervioso. Desde el punto de vista anatómico, se divide en dos grandes componentes, el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso desempeña numerosas funciones, pero tres de ellas son especialmente importantes para comprender el rendimiento deportivo. Función sensitiva. Es la encargada de captar la información procedente del entorno y del propio organismo. Gracias a ella podemos, por ejemplo, percibir la humedad del césped o identificar las caídas de un green. Función integradora. Su misión es procesar e interpretar toda la información recibida. Actúa como un centro de control que analiza los estímulos, los compara con experiencias almacenadas en la memoria y selecciona la respuesta más adecuada. En golf, esto nos permite reconocer una situación de juego y decidir qué golpe ofrece mayores probabilidades de éxito. Función motora. Finalmente, la función motora ejecuta la respuesta elegida. Una vez tomada la decisión, activa los músculos y estructuras necesarias para llevarla a cabo, como ocurre cuando realizamos un golpe de golf. El cerebro, centro de control del sistema nervioso, suele dividirse en tres grandes áreas funcionales que representan distintos niveles de complejidad. 1. Cerebro reptiliano. Formado por los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo, es la parte más primitiva del cerebro. Se encarga de funciones básicas relacionadas con la supervivencia, el equilibrio y los comportamientos automáticos. 2. Cerebro límbico. Situado sobre las estructuras más primitivas, está estrechamente relacionado con las emociones y la memoria emocional. Asocia nuestras experiencias con las emociones que generan, favoreciendo el aprendizaje en diferentes contextos. 3. Cerebro racional. Es la región más evolucionada del cerebro y la responsable de funciones superiores como el razonamiento, la planificación y la toma consciente de decisiones. Gracias a ella podemos analizar una situación, anticipar sus consecuencias y elegir la mejor respuesta. Es importante recordar que esta división es únicamente una forma de facilitar su estudio. En realidad, el sistema nervioso funciona como una unidad integrada, en la que todas sus partes trabajan de manera coordinada y en constante interacción con el entorno. Neurodesarrollo. Para comprender mejor el funcionamiento del cerebro, debemos introducir el concepto de neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el proceso de crecimiento y maduración del sistema nervioso. Comienza durante la tercera semana de gestación y finaliza al término de la adolescencia. Este proceso está determinado tanto por la biología y la genética como por las experiencias que vivimos y las interacciones que mantenemos con nuestro entorno social y cultural. Como consecuencia, las características del sistema nervioso cambian en cada etapa del desarrollo, modificando nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y responder a las demandas del entorno. El objetivo del neurodesarrollo es precisamente ese, dotarnos de un sistema nervioso cada vez más flexible y capaz de adaptarse a situaciones nuevas. Por tanto, debemos entender el neurodesarrollo como un proceso dinámico y continuo, en el que tanto la estructura como el funcionamiento del cerebro evolucionan de forma constante. Si el embarazo transcurre con normalidad, nacemos con un sistema nervioso preparado para aprender de la experiencia. A partir de ese momento, cada interacción con el entorno genera nuevas conexiones neuronales que nos permiten adaptarnos progresivamente al mundo que nos rodea. Etapas clave del neurodesarrollo. Alrededor de los 6 años de edad, comienza un proceso progresivo de mielinización en las regiones frontales del cerebro. La mielinización consiste en la formación de una capa de mielina alrededor de las neuronas, lo que mejora la velocidad y la eficacia de la transmisión de los impulsos nerviosos. Esta etapa es especialmente importante para el desarrollo de las funciones ejecutivas, responsables del control y la regulación de la conducta.
Durante la adolescencia, el cerebro experimenta cambios estructurales que mejoran la integración de sus circuitos. Entre ellos, destacan la disminución de la sustancia gris, el aumento de la sustancia blanca y la reorganización de las vías dopaminérgicas. Como consecuencia, el razonamiento se vuelve más analítico y la toma de decisiones más reflexiva. Por ello, durante esta etapa es fundamental plantear retos que obliguen al jugador a analizar, razonar y resolver problemas cada vez más complejos. Estas transformaciones permiten diferenciar distintas etapas del neurodesarrollo, cada una caracterizada por unas capacidades previamente adquiridas que continúan perfeccionándose mediante nuevas experiencias. No obstante, sería un error considerar el neurodesarrollo únicamente como un proceso biológico. El entorno y las experiencias de aprendizaje desempeñan un papel decisivo, ya que proporcionan los estímulos necesarios para que el sistema nervioso siga evolucionando. Por esta razón, el entrenador de golf debe ser capaz de diseñar un entorno de aprendizaje rico en desafíos que favorezcan el desarrollo del jugador. Neuroplasticidad y periodos críticos. La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y funcionamiento, como respuesta a los estímulos y a la experiencia. Sin embargo, esta capacidad no permanece constante a lo largo de la vida. Es especialmente elevada durante determinadas etapas del desarrollo, conocidas como periodos críticos, en las que el cerebro resulta especialmente sensible al aprendizaje de determinadas funciones. Una vez superados estos periodos, el aprendizaje sigue siendo posible, pero requiere un mayor esfuerzo y suele producirse con menor facilidad. Por ello, identificar y aprovechar estos periodos críticos es esencial para optimizar el entrenamiento. Cuando el entorno proporciona los estímulos adecuados en el momento oportuno, favorece la creación de nuevas conexiones neuronales y, si la práctica se mantiene en el tiempo, el aprendizaje acaba consolidándose. Esto no significa que las estructuras ya desarrolladas no puedan modificarse, sino que su capacidad de cambio será menor y exigirá un trabajo más intenso para obtener los mismos resultados. Si nos centramos en el objeto principal de este curso, las funciones ejecutivas y las capacidades cognitivas, debemos partir de una idea fundamental. Su desarrollo no puede entenderse de forma aislada. Depende tanto del entorno en el que se desarrolla la persona como de la base biológica que lo sustenta. Desarrollo de las funciones ejecutivas. Hablar de una etapa concreta de desarrollo de las funciones ejecutivas podría llevar a pensar que antes de ese momento no existen. Sin embargo, como ya hemos visto, estas funciones están presentes desde etapas tempranas y evolucionan progresivamente. Alrededor de los 6 años comienza un importante proceso de mielinización y desarrollo funcional en el lóbulo frontal, especialmente en la corteza prefrontal. Esta etapa coincide con un aumento de la autonomía del niño y con un entorno que plantea desafíos cada vez más complejos. Como consecuencia, las funciones ejecutivas se fortalecen y permiten al niño organizar su conducta, tomar decisiones y adaptarse con mayor eficacia a las demandas del entorno. Este desarrollo continúa de forma progresiva hasta aproximadamente los 12 años, aunque la maduración de las estructuras frontales se prolonga hasta el inicio de la edad adulta. Veamos ahora qué son exactamente las funciones ejecutivas y las capacidades cognitivas. Nuestro sistema nervioso recibe constantemente información tanto del entorno como del propio organismo. Para gestionar toda esa información y seleccionar la respuesta más adecuada, el cerebro necesita mecanismos de control y coordinación. A estos mecanismos los denominamos funciones ejecutivas. Estas funciones se localizan principalmente en los lóbulos frontales, mientras que el sistema nervioso periférico se encarga de transmitir la información entre el sistema nervioso central y el resto del organismo, llevando órdenes a los músculos y devolviendo información sensorial al cerebro. Cuando el control ejecutivo está alterado, la capacidad de organizar y regular la conducta disminuye de forma importante. En los casos más graves aparece el denominado síndrome disejecutivo, caracterizado por dificultades para planificar, controlar y adaptar el comportamiento, generalmente como consecuencia de lesiones en los lóbulos frontales. Comprender cómo se desarrollan las funciones ejecutivas resulta esencial para detectar áreas de mejora y diseñar estrategias de entrenamiento eficaces, especialmente en deportes como el golf, donde la toma de decisiones y el control de la acción son determinantes para el rendimiento. Aunque las personas con alteraciones en las funciones ejecutivas pueden desenvolverse correctamente en tareas rutinarias, suelen presentar dificultades cuando deben enfrentarse a situaciones nuevas o poco habituales. Principales características del síndrome disejecutivo.
Distracción. Consiste en dirigir automáticamente la atención hacia estímulos llamativos, aunque sean irrelevantes para la tarea que se está realizando. Por ejemplo, un jugador que se distrae continuamente durante el entrenamiento y no llega a aprender aquello que está practicando. Perseveración en el error. Es la tendencia a repetir respuestas automáticas o muy aprendidas, incluso cuando dejan de ser útiles. Un ejemplo sería insistir siempre en el mismo tipo de trayectoria de bola, aunque la situación exija una solución diferente. Falta de flexibilidad cognitiva. Se manifiesta como la dificultad para adaptar la respuesta a las demandas del entorno. Es el caso del jugador que dedica la mayor parte del entrenamiento a practicar aquello que ya domina, buscando la satisfacción inmediata de ejecutar buenos golpes, en lugar de trabajar los aspectos que realmente necesita mejorar. ¿Cuándo son imprescindibles las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas desempeñan un papel decisivo cuando debemos planificar o tomar decisiones, corregir errores o resolver problemas, afrontar situaciones nuevas o poco automatizadas, actuar en contextos complejos o de riesgo, inhibir respuestas habituales para elegir una alternativa más adecuada. Es precisamente en estas situaciones donde unas funciones ejecutivas bien desarrolladas marcan la diferencia. Breve historia de las funciones ejecutivas. El estudio de las funciones ejecutivas comenzó en el siglo XIX con John Harlow a raíz del famoso caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario que sufrió una grave lesión en el lóbulo frontal tras un accidente. A partir de este caso, se observó cómo determinadas lesiones cerebrales producían importantes cambios en la conducta. En 1923, Feuchtwanger relacionó las lesiones del lóbulo frontal con alteraciones de la personalidad, la motivación y la regulación emocional. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alexander Luria amplió este conocimiento al demostrar que estas lesiones también afectaban a la programación del movimiento, la inhibición de respuestas automáticas, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, la regulación verbal de la conducta y la autoconciencia. Posteriormente describió el papel de la corteza prefrontal en la programación, el control y la supervisión de la actividad. En 1982, Muriel Lesac acuñó el término funciones ejecutivas, definiéndolas como las capacidades mentales que nos permiten planificar y ejecutar acciones de forma autónoma, creativa y socialmente adecuada. Según Lesac, estas funciones incluyen la capacidad de iniciar, mantener e inhibir conductas, organizar ideas, ser conscientes de nuestros propios actos y regular nuestro comportamiento. Finalmente, durante la década de 1990, Goldstein incorporó alteraciones como la pérdida de abstracción y de flexibilidad mental al estudio de las lesiones del lóbulo frontal, ampliando así la comprensión actual de las funciones ejecutivas. Desde entonces se han propuesto numerosas definiciones de las funciones ejecutivas, lo que ha generado cierta confusión conceptual. Actualmente, siguen apareciendo modelos que amplían o reducen el número de componentes que las integran. Uno de ellos es el propuesto por Quine y colaboradores, 2010, que entiende el control ejecutivo como la integración de los procesos cognitivos que permiten dirigir voluntariamente la conducta hacia un objetivo, es decir, la capacidad de decidir, regular nuestras acciones y actuar de forma intencionada. Funciones ejecutivas en situaciones complejas. Las funciones ejecutivas adquieren una importancia especial cuando el comportamiento se ve condicionado por distracciones del entorno o por respuestas automáticas previamente aprendidas. Un ejemplo sería un swing completamente automatizado que el jugador ejecuta sin comprenderlo y que por tanto apenas puede adaptar a las exigencias de cada situación de juego. Este modelo destaca dos procesos fundamentales. Mantenimiento del objetivo, un mecanismo proactivo que mantiene la atención centrada en la tarea desde el inicio hasta su finalización. Monitorización, un mecanismo reactivo que detecta errores o conflictos durante la ejecución y permite corregirlos. Por ejemplo, cuando un jugador se da cuenta de que no ha seguido correctamente su proceso de toma de decisiones o de que ha omitido su rutina previa al golpe. A partir de este momento, presentaremos las principales funciones ejecutivas y capacidades cognitivas de forma ordenada para facilitar su estudio, evitando interpretarlas como procesos aislados. Como ya hemos comentado, desde la perspectiva de los sistemas dinámicos, el comportamiento no puede explicarse analizando cada elemento por separado. Lo realmente importante son las relaciones que existen entre ellos, ya que el mismo estímulo no siempre produce la misma respuesta. El resultado dependerá del estado del sistema y de las interacciones que se produzcan en cada momento. Desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas siguen un desarrollo no lineal, con periodos especialmente relevantes durante los primeros 2 años de vida,
entre los 7 y los 9 años, entre los 16 y los 19 años. Durante la infancia, los niños suelen utilizar estrategias simples, poco eficientes y en ocasiones aleatorias. Entre los 7 y los 10 años, la capacidad para planificar y desarrollar estrategias mejora de forma notable. Sin embargo, entre los 11 y los 13 años puede observarse una regresión temporal hacia estrategias más simples y fragmentadas. Este fenómeno parece deberse a la reorganización de los procesos ejecutivos propia de esta etapa del desarrollo. Durante la adolescencia aparece una situación muy característica. Muchos jóvenes saben qué deberían hacer, pero no consiguen hacerlo de forma consistente. Esto explica por qué numerosos jugadores con un gran nivel técnico no fallan por falta de conocimiento, sino por dificultades en la toma de decisiones y en el control de la ejecución. Las funciones ejecutivas alcanzan, por lo general, su máximo rendimiento entre los 20 y los 35 años, siguiendo una evolución en forma de U invertida. Comprender este desarrollo resulta fundamental para adaptar el entrenamiento a cada etapa evolutiva y favorecer no solo la mejora técnica, sino también el desarrollo del control ejecutivo. En la siguiente lección profundizaremos en la definición de las principales funciones ejecutivas y capacidades cognitivas. Aprenderemos a clasificarlas y veremos cómo evaluarlas de forma práctica. Nos vemos en la siguiente lección.